Vamos con más de noticias entre políticos. Es un tema complejo, con muchísimas aristas. La intervención de Yané, interesante la última parte de Yané cuando comentabas el tema de la identidad, de la nacionalidad, del civismo y del respeto, por supuesto, a los padres de la patria y a los símbolos patrios. A lo mejor no está totalmente vinculado, pero yo que he estado durante muchos años acá en República Dominicana vinculada a la industria del cine, en estos días Nájera Bogart, todos la conocen, subió una foto a sus redes sociales, sí, hizo una crítica tan sencilla, pero que habla de cómo los dominicanos, cómo no cuidamos lo nuestro. Una plaza llena de basura. Muy bonita, pero llena de basura. Una plaza muy linda, llena de basura, en la que ondea una bandera de la República Dominicana. Mira, Chama, yo siempre... Entonces, la pregunta que se hace la producción, no sé si sea el tema por el que ustedes quisieran ir esta noche, también los que nos ven. La producción pregunta si ustedes creen que el tema de la influencia cultural haitiana, y a mí me gustaría ampliar el rango de la pregunta, pero no solamente haitiana, de cualquier otro país, pone en riesgo la soberanía dominicana. ¿Es la influencia cultural de otros países lo que pone en peligro la soberanía dominicana? ¿Piensan ustedes eso? Claro, bueno, en el contexto, yo pienso que es fundamental que contextualicemos todo esto, porque por supuesto que el fenómeno de compactación global, el fenómeno de globalización, es un fenómeno distinto y distante a los problemas latentes migratorios que tenemos con Haití. Y pienso que detenernos a explicar las diferencias podría ser casi hasta perder el tiempo, porque es más que evidente. Y no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana. México y Estados Unidos. En todos los países donde existen fronteras, claro, la figura de el trasvase, el movimiento, es un dolor de cabeza importantísimo para los cientistas, para los políticos que planean el destino de su nación. En el caso incluso los que no tienen fronteras, Monchi. Hemos visto casos, por ejemplo, Japón, que también tiene una fuerte influencia de una cultura que no es propia. Sí, correcto, pero cuando existen fronteras, hay problemas, es todavía mayor la crisis, el recelo. Gracias. Y en el caso de la República Dominicana, empalmando con lo que tú decías en el comentario previo, estamos hablando de una isla que no tiene válvulas de escape en otra dirección que no sea el inmenso mar. Señores, la realidad es que la República Dominicana y Haití, desde el origen, desde la fundación, desde la emancipación prácticamente de la hermana república, se marcó una diferencia cuasi insalvable. Y digo esto porque es que la gesta que se fraguó en 1791 fue una gesta separatista, más el dolor heredado, el lastre ancestral, el cúmulo de abuso cometido contra los ciudadanos que vivían en la parte oeste de la isla de color de una tez más oscura, no le fue suficiente emanciparse de la metrópoli. Se inició muy poco tiempo después una cacería contra los que no fueran genéticamente igual que ellos. Y es lo que se llama, que tomó su clímax en la guerra de los cuchillos, en donde las tropas de Dessalines y de Louverture fueron a por los mulatos, incluso fueron a por los blancos que colindaron con ellos y les ayudaron para emanciparse de Francia. En ese momento se cristalizó una división que está latente, que nuestro reto como dominicanos de buena voluntad nunca será atizarla, sino sortearla con mesura, con firmeza patriótica, pero evidentemente que es una situación que tuvimos, tenemos y tendremos que sortear. No existe, al menos yo no conozco ninguna solución seria para que nos dividamos como país, como isla y nos partamos en dos. Por lo que tenemos que
En primera instancia, señores, nosotros fortalecer la institucionalidad de nuestra nación. Nosotros robustecer y esclarecer nuestras políticas migratorias de manera innegociable. Tenemos que diseñar un plan migratorio que no puede tener excepciones para poder plantearlo hacia afuera, hacia Haití, hacia Norteamérica, hacia Europa. Pero nosotros, y pienso que el país ha gastado buenas energías, y específicamente hablo del país político, en intentar encontrar esa solución que se dice rápido, pero es nada más distante que difícil de sortear, vuelvo e insisto. Fíjate algo, en Dominicana tenemos una gran migración por causas evidentes, causas económicas de venezolanos, de puertorriqueños, de chinos, de cubanos y otras nacionalidades. Sin embargo, el fenómeno fronterizo pues hace mucho más sensible esas debilidades y también las características de la migración con sus consecuencias, como ha planteado el amigo Monchi, y que este panel ha coincidido esta noche con que el elemento fundamental y que iniciamos nuestra participación hablando de esto precisamente es la manera irresponsable en que se ha manejado la frontera en nuestro país, de la manera deliberada, y que ahí es que está la falta del dolor por la patria, por el hecho de que real y efectivamente tenemos una frontera que día tras día, a través de ella están pasando indocumentados, y esto pues tiene unas implicaciones económicas fundamentalmente, y estas personas que de una manera yo creo que un poco deliberada pues hablan de que se atentaría con la soberanía nacional, creo que están cayendo en excesos que realmente pueden enfocarse de otra forma. Y es precisamente la necesidad que tenemos los dominicanos y dominicanas de que se planteen políticas públicas de Estado, políticas públicas necesarias, inminentes, en relación a la educación, en relación al Ministerio de Cultura y también la seguridad interior, la seguridad nacional. Por el hecho de que a partir del planteamiento de estas políticas podría entonces diríamos que embarcarnos en todo lo que serían las acciones para fortalecer ese patriotismo que ahora de una manera, diríamos que no planificada, han estado haciendo estas personas en la frontera. Y esto no creo yo que haya sido con ni el permiso ni la planificación de los organismos correspondientes. Que necesitamos fortalecer nuestro patriotismo, claro que sí, como en todos los países, que debemos tener ese amor a la patria y defender lo que son nuestros valores, nuestros símbolos patrios y demás, pero ver las cosas de esa manera, en un país donde ni siquiera nos hemos cuidado de aprender a hablar creol. Yo creo que los dominicanos tenemos que hablar creol. ¿Saben por qué? Porque nuestros vecinos inevitables, que son los haitianos, hablan creol, hablan francés, hablan español, hablan inglés. Y nosotros no podemos establecer una comunicación de una manera amigable con ellos desde su propio idioma, que podrían, diríamos, que estar en una conversación de cualquier tipo y nosotros no entender lo que están hablando. Y eso, en el fondo, ha sido una forma de rechazo de la cultura. Atención, no es el problema cultural, un rechazo de la cultura. Ahora bien, la música que se escucha en la mayoría de los pueblos de la República Dominicana es la nuestra. Ahora, es normal que donde ellos están, en esos pueblos de la frontera, pues se escuchen la música de ellos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues pongamos nuestro merengue, nuestras cosas en las casas de los dominicanos, y obviamente cada quien, porque eso es una libertad que se tiene de poner y escuchar la música que tú quisieras tener. Entonces, yo creo que las cosas hay que enfocarlas de otro aspecto, que no necesariamente tiene que ser la forma en que se ha proyectado en estas personas, que de buena voluntad, pero realmente no con la profundidad y la interés que debía asumirse el tema de responsabilidad nacional. El Estado haitiano invadió
por 22 años el pueblo dominicano. Y aún así no quedó rastro importante de la cultura haitiana en el pueblo dominicano. Correcto. Somos dos pueblos totalmente distintos, con lenguas distintas, con sistemas políticos distintos. Ahora bien, las relaciones entre la República Dominicana y Haití han estado signadas fundamentalmente por las relaciones económicas. Tanto es así que Haití es una fuente de mano de obra barata para la República Dominicana. Sin embargo, Haití es el segundo mercado de importancia para la economía dominicana, hasta el punto de que ha tomado un conjunto de decisiones de manera unilateral, lo que ha afectado el intercambio comercial en el orden de más de 400 millones de pesos, solo por prohibir que a su territorio ingresen productos desde territorio dominicano. De modo que la mayor preocupación en las relaciones dominico-haitianas es del orden económico, no del orden cultural. Y voy un poco más lejos. ¿De dónde viene la mayor influencia a la cultura dominicana? Proviene de Estados Unidos y proviene de España. ¿Por qué proviene de Estados Unidos? ¿Cuántas películas ingresan al territorio dominicano? ¿Cuántas series de televisión producidas en Hollywood ingresan a la cultura dominicana? ¿Cuántas canciones de artistas son escuchadas en la República Dominicana? ¿Cuántos libros editados en España se leen en la República Dominicana? ¿Cuántos textos de investigación producidos en universidades norteamericanas y producidos en universidades españolas guían la formación académica en la República Dominicana? ¿Cuál es el idioma después del castellano, del español que se habla en Santo Domingo, en República Dominicana? Se habla después el inglés. ¿Por qué? Primero, por las relaciones económicas con Estados Unidos, que es nuestro principal destino comercial. Segundo, porque hay más de 1 millón de dominicanos en territorio norteamericano. Entonces, la mayor influencia que se siente y se sentirá en la cultura dominicana proviene de Estados Unidos. Y eso tiene su lógica. Entonces, se está hablando de la influencia de la cultura haitiana en el territorio dominicano. Si Haití fuera económicamente más poderoso que la República Dominicana, entonces, junto con el dominio de la economía, entonces viniera la cultura haitiana, pero no se siente, digamos, manifestaciones predominantes de la cultura haitiana en la República Dominicana. Por eso no se puede hablar de que la cultura haitiana pudiera estar poniendo en peligro la soberanía dominicana. Bueno, no lo creo. Bueno, después de 22 años de dominio haitiano, ¿cuál fue el legado que nos dejó el pueblo haitiano? Bueno, señores, grandes legados. Toda nuestra legislación nos la dejó el dominio haitiano. Era francesa, pero no nos la dejó Haití. La organización política administrativa que tenemos en el país fue precisamente producto de esos 22 años de dominio haitiano. Ahora, de ahí hablar de que la transculturización pone en riesgo la soberanía de República Dominicana. Yo creo que en ninguna parte del mundo pone en riesgo la soberanía. Lo que sí pone en riesgo es nuestra historia, de nuestra cultura, nuestras cosas que son originarias y autóctonas de nuestro país y que nos representan
como país. Es como que nosotros vivimos peleándonos con Puerto Rico por el mofongo, como se pelean en Perú por el pisco, como se pelean en otros países por platos nacionales que son las banderas nuestras. Pero los elementos del pueblo haitiano en República Dominicana sí tienen muchas incidencias, porque este es un pueblo que le gusta mucho la brujería, que le hacen mucho gagá, mucho vudú, y eso viene de la cultura haitiana. Sí tiene incidencia, pero eso no significa que pone, reitero, en riesgo la soberanía dominicana. Yo creo que esos uniformados que hablaron a la televisión hoy, creo que como se aproxima el 16 de agosto, y lo digo con la claridad que siempre me caracteriza, pues anda buscando sonar en la televisión para que los jefes lo tomen en cuenta. Pero si yo fuera quien me ocupara de darle algún decreto, le quitara rango en vez de ponerle. ¿Por qué? Porque esos no son elementos. O sea, usted no puede para sonar comenzar a hablar cualquier cosa que no tiene sentido, más cuando usted como cuerpo organizado no es su función. En los reglamentos y lo que está establecido del Ejército Nacional no está en ningún momento comenzar a hacer estatuas, ni regalar casas tampoco. Ahora, sí, el Ministerio de Defensa tiene un acápite de bienestar social para sus empleados, que está muy bien, en un país donde las políticas públicas de por sí fallan mucho. Bueno, pues entonces esa institución, es el jefe de esa institución que le corresponde darle casa o ayudar a que todos sus empleados tengan bienestar, porque todo el jefe quiere que sus empleados tengan bienestar, y yo creo como bueno y válido. Pero si yo fuera, reitero, quien le tiene que dar un decreto a ese señor, no se lo diera, porque me está diciendo también al país que yo tengo mi gente pasando trabajo. O sea, que cualquier afiliado a la policía, al ejército, está en casas porque no tiene un buen salario, lo que él le acaba de decir en esas declaraciones que tiene. O sea, esos empleados de ellos no tienen la capacidad de adquirir su propia casa. O sea, reitero, si yo fuera el jefe, en vez de promoverlo, aquí no se puede quitar rango, le quitara rango. Porque para mí es una búsqueda en un momento que estamos cercanos al 16 de agosto, y que no solamente los militares, sino también los políticos estamos locos, porque hay muchos locos buscando por ahí sonar para que le beneficie la firma de cualquier decreto o promoción interna. Ahora, reitero, el tema de la transculturización no pone en riesgo la soberanía dominicana. Lo que pone en riesgo la soberanía dominicana es que se permitan las autoridades que tienen que velar por nuestra frontera, que sigan permitiendo el tráfico ilícito. Porque vamos a estar claros, la frontera tampoco es que es tan gigante y tiene cuerpo militar que la tiene que vigilar. Y si la gente ilegal pasa por ahí, ¿quiénes son los responsables? ¿Somos nosotros que vivimos en la capital? ¿Son las autoridades que están en Dajabón, para poner un ejemplo, o que están en Elías Piña? Entonces, reitero, no estoy en contra de que se promuevan los valores patrios. Creo que todos debemos de promoverla, pero no creo que sea adecuado decir que para contrarrestar o para ayudar a la soberanía se va a ayudar creando plazas con estatua de Juan Pablo Duarte y con bandera de República Dominicana. La conciencia dominicana es la que tenemos de nuestra nacionalidad. Yo siempre he dicho, Katherine, y con esto concluyo, que el dominicano, si va a cualquier lado y aterriza en Puerto Rico por 15 minutos y llega a República Dominicana, bendito nene, estuve en Puerto Rico. Si va a España y se pasa 15 días, pues son tío, mira, estuve en España y me tomo. Si va a Estados Unidos y regresa a la semana, mira, yo me estuve en un building, porque tú sabes, o sea... España viene hablando mucho. Pues hombre, sí. Entonces, nosotros no tenemos, y es la realidad, ese concepto que yo veo en otros países, nos falta otra vez retomarla, y yo creo que eso va de la educación básica, tú como maestra, claro. O sea, retomar nuestros valores patrios, nuestra educación cívica, para que se nos enseñe a los niños y nosotros los adultos de lo importante que es darle valor a lo nuestro, y que nuestra dominicanidad... La identidad cultural. Que nuestra identidad cultural, nuestra dominicanidad, desde el simple merengue hasta nuestra propia historia, que la desconocen la mayoría de nuestros hijos, nuestra historia dominicana, y por eso no saben lo que fue de esos 22 años de dominación haitiana, ni saben el proceso que se vivió para lograr la independencia y para lograr hoy nuestra democracia con fallos, pero nuestra democracia que vivimos. Pues eso es importante, retomar la educación en las escuelas, y por eso he insistido en la reforma a la currícula, por el contenido y por otras cosas más. Entonces yo espero que, escúchame, yo espero que ese decreto para esa persona yo no acostumbro a terminar después que intervengo, o sea, a intervenir después que termino, pero yo, por el compromiso que tengo con la dominicanidad, por la sangre derramada de nuestros padres fundadores, yo no puedo quedarme, adherirme a esos comentarios. Yo pienso que pone en riesgo absolutamente la soberanía nacional, porque es que, yo decía en mi intervención original, es que es consustancial
a la independencia haitiana, diferenciarse de la parte este, pero diferenciar sus costumbres, diferenciar su religión, diferenciar su forma. Todo esto pasa de tez. No estamos hablando de color de la piel, estamos hablando de que en su génesis se decantaron por una opción pura desde el punto de vista de una etnia que es contraproducente con nuestra formación. La nuestra es una amalgama de culturas, de razas, de pensamientos. Nosotros somos la antítesis de lo que es Haití. Haití se decantó, tomó un rumbo muy particular, distante y distinto al nuestro. Nosotros somos un crisol de razas, de creencias, de formas. Tenemos un poco de muchas cosas. Haití es exactamente el néctar de una etnia específica. Miren, tenemos que despedir el programa. Yo he estado revisando varios conceptos. Creo que este tema podríamos incluso abordarlo desde otras perspectivas, refrescando el material que uno eventualmente lee, pero que conforme llegan los temas es importante lo que consideraba Thomas Hobbes con respecto al tema de la soberanía, Jean-Jacques Rousseau, lo que constituye el término soberanía, lo que se conceptualiza como Correcto. soberanía, entre otros términos, territorio, pueblo, poder. Yo allí no veo cómo la cultura, no estoy hablando de otros elementos, cómo la cultura Correcto. puede venir a poner en jaque de manera alguna el poder político que constituye la soberanía. Sin embargo, creo que es un tema interesante, amplio y que podemos La abordarlo soberanía es en la, otra mira, oportunidad. la soberanía es la Lo que pasa es que principal hay un cualidad. concepto, el concepto La soberanía es la principal soberanía. cualidad de un Estado. O sea, el Estado Sí. tiene tres elementos. Para ser constituido Estado, tres elementos: pueblo, territorio y gobierno. Correcto. Pero la principal cualidad de ese Estado es su soberanía. Correcto. Justamente el concepto de Estado y el Estado no tienen mucho tiempo de formado. En la historia de la humanidad, en la historia política, el Estado es de reciente formación. Entonces el Estado viene amarrado a la soberanía. Así es. Incluso un mismo pueblo puede tener más de un Estado. Todo depende. Ahí tiene usted a los kurdos, Así es. por ejemplo. En Turquía. Tú encuentras en Turquía, en Siria, Correcto. en Irak, tú encuentras turcos. Y es una lucha grandísima. Y podemos hablar de otros pueblos. Pero se nos en acabó ese el tiempo. sentido. Y es evidente. Yo le iba a hablar Y de Felipe Victorino Roma. está listo. Le iba a hablar de Roma Y y de Grecia, ¿verdad? Sí. Por Uno eso le invade digo- al otro. Roma se apropia de Grecia políticamente y Grecia se mete en Roma culturalmente. Tenemos Pero que de eso despedir. podemos hablar con más tranquilidad. Claro que sí. Lo hablamos a la salida y eso no es nada malo. A la ¿verdad? salida, la Eso verdad. lo hablamos a la salida. Monchi y yo no podemos hoy hablar contigo a la Felipe salida. Victorino está listo para el resumen final. Amigo, buenas noches.